Dios les bendiga a todos, hermanos amados, los de aquí de casa y los que empezarán en breve a conectarse por este medio. Sean todos bienvenidos para poder disfrutar un tiempo más de la palabra del Señor y de alguna manera, hermanos, en espíritu, estar conectados los unos con los otros. Hagamos el esfuerzo todos de que este medio lo convirtamos en un medio que utilice el Espíritu de Dios a través de la disposición de nuestros corazones. Yo sé que yo creo que ya se lo dije en algún momento, pero en estos días me impactaba el hecho de saber, hermanos, que el apóstol Pablo decidió en algún momento dado, en alguna de las cárceles y en muchos lugares, enviar una carta a los hermanos de diferentes lugares. Ahí están 14 epístolas del apóstol Pablo, y muchas de ellas dirigidas a iglesias, y él mismo en una de esas cartas, él dice: hermanos, recuérdense que la letra mata. Así que él les envió algo que estaba consciente que el papel en sí mismo y la letra no eran vivos, pero plasmaban lo que Dios había dado a través de la inspiración, y todos los receptores que le volvían a poner fe, espíritu y una disposición buena, revivificaban esa palabra y les nutría y les edificaba. Así que yo creo que podemos hacer lo mismo a través de este medio, hermano, y a través de la distancia, y todavía esto de una forma mucho más amena, si se pudiera usar la palabra, que lo que le sucedió al apóstol Pablo. Así que estamos conscientes que estamos en la distancia, estamos sin vernos físicamente, pero en el espíritu estamos unánimes los unos con los otros. Así que reciban un saludo todas las iglesias en El Salvador, las iglesias en Guatemala, los hermanos que están en Europa, mi hermano Aldo, que nos ha estado sintonizando, y Merlin le ayuda a la traducción, aunque ya ahora ya entiende bastante español, pero en algo le está ayudando ella en la traducción para el italiano. Mis hermanos en España, Danilo, si nos está sintonizando, todos los que de alguna manera nos están ligados conmigo en este ministerio, y muy por supuesto para todos los que nos están sintonizando y que han sido bendecidos a través de estos mensajes, o que hoy por primera vez se están conectando. Pues esperamos en el nombre del Señor que Dios satisfaga sus necesidades espirituales. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo reciban un saludo a través de este medio, y todos aquellos que se sienten inquietados por conocer al Señor, también este espacio es para ustedes. Dios los bendiga a todos, y aprovecho ya para entrar de lleno a compartir la palabra del Señor. Quiero utilizar como tema cómo edificamos sobre el nuevo cimiento, que es Cristo, para nuestra verdadera liberación. En el tema anterior que he estado tratando en los 2 domingos anteriores, hablé sobre el cimiento antiguo que debemos de quitar. Ese cimiento antiguo que tiene que ver con 2 grandes materiales con los que lo construimos. El primero es la naturaleza caída de bajeza, y el segundo es la ley que aprendimos y que la usamos mal. Ese cimiento antiguo explicamos que deberíamos de eliminarlo, y obviamente edificar sobre el cimiento que, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, es Cristo mismo.
Él es el cimiento, es la piedra angular, en la cual todo edificio espiritual, todo creyente se debe de edificar. Ahora que sabemos que es Cristo mismo sobre quien debemos de edificar, entonces vamos a ver de qué manera nos paramos en ese maravilloso cimiento para poder edificarnos y poder encontrar, hermanos, la liberación y transformación de nuestras vidas. Quiero volver a enfatizar algo, quiero hacer la advertencia que estos mensajes son para aquellas personas, aquellos creyentes que no han perdido la esperanza de que Dios haga algo con ellos, que todavía siguen creyendo a la palabra del Señor y que están dispuestos a escuchar la verdad para que la verdad les haga libres. Si usted es de esas personas, este mensaje es para usted, porque obviamente no venimos a predicar nada que no sea Cristo Jesús. No venimos a confiar en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y no venimos a predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado, el cual sabemos, hermano, que es suficiente y eficaz para nuestra vida, para nuestra verdadera liberación. Pero también quiero recalcar en que necesito oyentes que estén dispuestos a verdaderamente ser transformados por el Señor. Que no seamos como el paralítico del estanque de Betesda, al cual el Señor le tuvo que preguntar después de 38 años que tenía de estar tirado: ¿Quieres ser sano? Porque de repente nosotros mantenemos la fachada religiosa de que queremos, pero en nuestro interior hemos tirado la toalla, hemos claudicado de nuestra caminata y solo nos queda el cascarón externo, sin el deseo profundo de ser cambiados por el Señor. Déjeme decirle que nadie será transformado por el Señor si no le sucede la experiencia de Jacob, con la cual en una ocasión dice la Escritura que Jacob en una noche peleó con el ángel, le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Esa pelea, obviamente, hermanos, no era una pelea de cuerpo a cuerpo, sino que en el libro de Oseas explica que era una rogativa de Jacob. Así que el ángel se iba a ir y Jacob suplicaba, y no le quedaba más a Dios que quedarse con él. Cuando ya se iba a ir otra vez, y entre tanta súplica de Jacob, el ángel le dijo: está bien, te voy a bendecir. Y plau, lo desmanteló de la coyuntura de la cadera, y entonces empezó una renovación y restauración maravillosa para la vida de Jacob. De igual manera, hermanos, esto es eficiente. Cristo es eficiente. El evangelio es eficiente, es poderoso en Dios. Pero nosotros tenemos que ser los Jacob. Espero que todos los que están acá escuchándome, viéndome, sean de verdad Jacob, que estén dispuestos a pelear y a gemir y a llorar siempre, hasta ver que la medicina de Dios, que es Cristo Jesús, es eficiente para nosotros, porque seguro que Cristo es eficaz. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muy bien, hermanos, dicho esta pequeña introducción, quiero hacer una oración, una breve oración, para que el Señor nos ilumine. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor, y con temor y temblor nos paramos en este momento, Señor, delante de tu pueblo, a la distancia, Señor, y delante de hambrientos que han de haber, Señor, recibiendo el mensaje en vivo, para que tú, Señor, me des la gracia, me des la didáctica, Señor, me des la
sencillez, Señor, para poder llevar tu palabra, no solamente con frescura, sino con entendimiento para tu pueblo. Que podamos, oh Dios de los cielos, bendecir a los hambrientos con tu palabra. Señor, permíteme, dame la mente, Señor, despejada y las palabras adecuadas y la unción de tu Espíritu para hablar. Y también, Señor, cautiva, Señor, cada una de las almas, Señor, que tú quieras. Cautiva a los que ya están sintonizados, Señor, para que ninguna distracción les quite la bendición de escuchar y atender con fe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, en realidad este es la continuación del mensaje que dimos en dos partes para los que están siguiendo la pista de lo que estoy hablando. Así que vamos también a darle continuidad a la lectura de Gálatas. En el primer mensaje vimos Gálatas del 15 al 17. Ahora vamos a ver Gálatas 2 del 15 al 17. Y ahora vamos a ver Gálatas 2 del 19 al 21. Y dice aquí, me voy a permitir leerlo en la Biblia textual. Porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Yo quiero llamar la atención a usted a 5 frases significativas que aparecen en el pasaje. Por favor, téngalas en mente. 5 frases significativas. Mediante la ley, yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado. Es la primera. Mediante la ley yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado. La segunda, a fin de vivir a Dios. La tercera, ya no soy yo el que vive. La cuarta, Cristo vive en mí. Y la quinta, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Quiero, hermano, explicar hasta dónde me alcance el tiempo, y valga de que el tiempo, muy bien, hasta dónde me alcanza el tiempo. Quiero explicarles cada una de esas frases tan significativas. Déjeme decirle entre paréntesis que cuando Pablo, creo yo, que estaba escribiendo esa carta, tenía tantos recuerdos de esa experiencia que vivió cuando tuvo que confrontar a Pedro, que cuando escribió estos versículos, los escribió diciendo mucho en tan pocas palabras. De manera que yo veo estos versos como un compendio temático, en el cual Pablo en realidad no desglosó mayor cosa de todo lo que puso. Es el índice de un mar de conocimiento espiritual que con la gracia del Señor podemos día con día ir nosotros desempaquetándolo para poder entender más y más acerca de esta hermosa vida que podemos experimentar en el Señor. Miremos la primera frase: mediante la ley
yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado. Recuerde, por favor, ya me di cuenta que es muy importante que nosotros cuando escuchamos sepamos hacia dónde nos está llevando el que predica. Y yo lo quiero llevar a usted, hermano, a qué debe de hacer ahora que ya sabe dos cosas básicas. La primera, que debe de hacer a un lado el cimiento antiguo. La segunda es que el verdadero cimiento es Cristo. Dos cosas muy básicas, sencillas, pero importantísimas. Ahora que yo me paro en Cristo, ¿qué debo de hacer? Y tal vez esa es la respuesta que vamos a encontrar en el nombre del Señor con este mensaje. El primer punto, en el qué debo de hacer ahora que estoy parado en el cimiento que es Cristo. El primero es, mediante la ley yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado. ¿Qué quiso decir Pablo? Le dije que esto era un compendio de muchas cosas, un índice temático de muchas cosas. Debemos primeramente vivir en libertad. Si usted, hermano querido, no aprende a vivir en libertad, no podrá vivir realmente la vida en el Señor. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Por favor, oiga, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En ese contexto, Gálatas también ocupa la historia de Ismael y de Isaac. El uno era fruto de una esclava, el otro era fruto de la libre. Y nosotros, a la manera de Isaac, somos fruto de la libre. Nosotros, hermano, si vamos a cimentarnos en el Señor y a procurar encontrar una verdadera libertad, no empiece usted con volverse legalista. No hay legalista espiritual. Hay muchos que pretenden, cuando empiezan a buscar del Señor, hay muchos que pretenden cuando se deciden a caminar para Dios, hacerse legalistas espirituales. Y piensan que de esa manera van a alcanzar muchas cosas. Antes eran legalistas en la carne. Le voy a explicar qué quiero decir con eso. Antes decían, no, yo no voy a pecar. Yo no voy a hacer esta inmoralidad. Y yo me propongo aquí, yo me propongo allá. Siempre pensando en la parte legalista de no voy a hacer lo malo. Pero ahora cambió. Ahora está en la parte legalista de voy a hacer lo bueno. Voy a ayunar, voy a orar, voy así, voy aquí, voy allá. Y empieza usted a pretender al final de cuentas, creyendo que a través de todo eso que haga, usted va a encontrar su verdadera liberación. No. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos llamó a libertad, así que debemos de vivir en libertad. Por supuesto, la libertad no nos la dio el Señor para vivir en la carne. Lo mismo lo dice el mismo pasaje. Ustedes fueron llamados a vivir en libertad, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que tenemos libertad. Y la libertad la vamos a usar para nosotros tener amor en el Señor. Para nosotros dejar de vivir en la carne. No vamos a usar la libertad para el pretexto de la carne. Pero somos libres. Entonces el primer punto para vivir, para desarrollarme en el Señor, es aprender a vivir en libertad. No a sentir que la gente me acusa, que
Dios me acusa. No es así, hermano. Tenemos que empezar a soltarnos para ser libres. Deje de vivir amedrentado por la religión. ¿Sabe quién lo ha matado más a usted? Lo ha matado la religión institucionalizada en la que ha aprendido a estar. La que le dice no gustes, no pruebes, no esto, no lo otro. Dedicados a tirar una de mandamientos de hombres y amarrándonos a nosotros y esclavizados por el qué dirán y esclavizados a los hombres de cosas que ni siquiera están puestas en la palabra del Señor. Comprados fuisteis con precio, dice la Escritura. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, aprendamos a vivir en libertad. Si algo, hermano querido, le debemos de poner atención y no tenga miedo. Yo sé que hay mucha gente que dice, predicadores del pecado. Allá los que quieran decir eso, yo no le estoy predicando para que usted se haga un pecador. Yo le estoy predicando para que usted logre tener una verdadera liberación, una transformación en Dios y dé como fruto la santificación. Para nada le estoy hablando yo de vivir en el pecado, pero no podemos nosotros estar con el mismo cimiento, con la misma manera, bajo el mismo principio de ley, imponiendo a la gente, haciendo que las gentes que vienen a Cristo las legalicen con sus cosas externas. Hartos debemos de estar ya de eso, hermanos. A Cristo venimos los enfermos, a Cristo venimos los necesitados, a Cristo venimos los que hemos pecado. Y si alguno no se siente así, no es digno de que esté en el camino del Señor. El Señor vino a buscar a la oveja descarriada. Él vino por el enfermo. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a vivir la libertad. Debemos de ser como aquel cojo de la hermosa, al que Pedro y Juan lo levantaron por el poder de Dios. Le dijeron, levántate. Y se levantó aquel paralítico. Y dice que entraron al templo. Entró al templo con Pedro y con Juan y él iba saltando. Es que estaba estrenando la libertad de sus piernas. Pedro y Juan iban tranquilos y él detrás como corderito, saltando, aprovechando que ahora podía hacerlo. Hermano querido, si usted está en Cristo, lo primero que tiene que hacer es empiece a saltar de gozo, empiece a gozar su libertad, empiece a disfrutar. No se acongoje, no se preocupe, que no le estén poniendo el dedo encima. Perdóneme hasta su propia madre cuando se acaba de convertir. Ahora que ya te convertiste, amigo, tenés que ser así, tenés que ser así. Deje de estar oyendo todas las sensartas de la gente que no quiere cambiar, que quiere legalizar el evangelio de Jesucristo. Empecemos nosotros a vivir en libertad. Viva usted en libertad. No piense que el evangelio es restricción. No piense que el evangelio es un asunto difícil de cargar. No, son otros los que tienen que ir a cargar, nosotros no. Los que conocemos al Señor, empecemos a estirar los brazos espirituales. Estire sus piernas espirituales, hermano. Empiece a sonreír. Deje que una risa, deje que un rostro alegre surja en usted. Alégrese. Alégrese porque más son los hijos de la desamparada, dice la Escritura, que de la que ha dado a luz. Regocíjate, oh estéril, gózate en tu Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Debemos de aprender a vivir en libertad.
base a qué le digo que tiene que vivir en libertad? En base a lo que dijo Pablo. Y yo morí a la ley. Y yo morí a la ley. Aleluya. Y por cuanto morí a la ley, hay otro aspecto más que quiero tocar con usted. Debemos de vivir sin condenación. No solo en libertad, sino debemos de vivir sin condenación. Romanos 8 del 1 al 4, oiga, pasajes maravillosos. Hermano querido, benditos tiempos que he vivido acá. He podido volver a repasar verdades que el Señor ha refrescado a lo largo de toda mi vida. Me ha mostrado a lo largo de toda mi vida. Y hoy, en estos días, las he podido refrescar y volver a hacer que pasen esas aguas maravillosas por mi corazón y refrescarme y sentirme renovado en el Señor. Con muchas ansiedades y con muchas cosas en mi alma, pero renovado y vivificado por esta palabra, la cual yo le quiero compartir a usted. Oiga lo que dice Romanos 8 del 1 al 4. No diga, ya lo sé. No, óigalo, por favor. Por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Esto quiere decir que ya no hay ninguna condenación. Usted tiene que aprender a vivir. Debemos de aprender a vivir sin condenación. Hermano, en realidad es triste, es caótico ver cómo nuestro ser, criado de una forma tan legalista, hasta, hermano, ancestralmente, cómo nuestro ser vive machacándonos internamente y vivimos bajo condenación. Pero aquí dice la Escritura, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, porque hay algo en ti llamado Espíritu Santo que provoca vida, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué ha sucedido eso en nosotros? ¿Por qué podemos nosotros poner nuestra esperanza? Aleluya. ¿Por qué podemos poner nuestra esperanza en nuestra libertad y nuestro progreso y nuestra transformación en Cristo? Porque nos metieron el Espíritu de vida, el Espíritu de resurrección, el que levantó de los muertos a Jesús, también habita en nosotros. Amén. También vivificará nuestra mortalidad. También nos hará vivir bajo el poder y el impacto de la vida increada de Dios en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué pudo suceder esto? Porque lo que la ley no pudo hacer, Cristo vino y, siendo ofrenda por el pecado, condenó al pecado, canceló el pecado. ¿Por qué te vas a sentir acusado? Note usted lo que sigue diciendo después en el mismo capítulo 8. Vamos a buscarlo, déjenme encontrarlo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No. ¿Quién lo podrá hacer? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Amén.
y también es el que murió. Amén, aleluya. Él nos justificó y Él pagó el precio. ¿Quién puede acusarte? Pero tienes que aprender a vivir en esa libertad. Tal vez usted dirá, mire, a mí qué me importan los hombres. Bueno, benditos los que ya no les preocupan los hombres en el sentido de los hombres que condenan. Pero te pregunto, ¿y el que tienes adentro? ¿Cómo es contigo? ¿No vives preso tú de tus propias condenaciones? Por eso la vida cristiana para ti es aflictiva, es conflictiva. ¿Por qué? Porque sigues tú teniendo un juez implacable en ti, tu propio ser interior. Hermano, si nosotros sabemos que hemos muerto a la ley, porque con Cristo hemos sido crucificados, entonces debemos de vivir por los hechos del Señor. Este es el tercer aspecto. Debemos de vivir por los hechos del Señor y no por nuestra propia experiencia personal. Romanos, que indiscutiblemente es la carta magna de la justificación por la fe, nos enseña en el capítulo 7, versículos del 1 al 4, algo maravilloso. Por favor, póngale atención, hermano, a la gran cantidad de versículos que he propuesto en mi corazón compartir con usted ahora que estoy predicando. Por una razón, lo quiero hacer volver a usted a su raíz de la palabra. Lo quiero volver a cimentar usted para que no crea más allá de lo que está escrito, pero de lo que está escrito se afiance en ello. Mire lo que dice los versículos del 1 al 4, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Sí, mientras está vivo, la ley le puede decir mil cosas. Pues la mujer, pone un ejemplo Pablo. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley de su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Cualquiera que busca otro marido, estando su marido en vida, pues dice el verso 3, mientras su marido vive será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Ahora, ¿por qué Pablo explica esto? Oiga el verso 4. Gócese, hermano, y salte de ese gozo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, amén. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Esa frase, ese primer título que encontramos en ese hermoso pasaje de Gálatas. Mediante la ley, yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado. Debemos de entenderlo de esta manera. Debemos de vivir por los hechos del Señor y no por nuestra experiencia personal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros, hermano, nos afianzamos a nuestra experiencia personal, hoy estamos volando. Mañana estamos estrellados. Hoy sentimos que tocamos y le rascamos las barbas a Pedro porque estábamos casi en el cielo. Y mañana nos sentimos hasta con cachos en la cabeza. Hoy sentimos la gloria y mañana la carne. Y si usted, hermano, es de los cristianos
que todavía está viviendo por los hechos que usted haga. Hoy hizo una buena obra y usted se siente San Martín de Porres. Mañana hace una acción mala y se siente Pablo Escobar. Puch, hermano. Usted vive en el cielo y el infierno. Usted vive, hermano, por sus hechos. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo del bien y del mal. En otras palabras, sigue bajo la ley. Pero qué lindo, hermano, cuando nosotros podemos sobreponer. No le estoy hablando a usted de qué es lo bueno y lo malo que debe hacer. Le estoy hablando de cómo debe pararse. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros nos paramos en la verdad de Dios. Y en esa verdad, hermano, en la cual nosotros ya morimos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestro marido antiguo, la ley, se murió. Y ahora nos hemos matrimoniado con el nuevo, el que resucitó de entre los muertos. Amén, aleluya. Amén. Eso, hermano, en eso debe de vivir usted. Si usted se para en eso, como dijo el apóstol Pablo, y si aún así se nos ve pecado, ¿acaso por eso Cristo es ministro de pecado? Pero yo le voy a decir algo, hermano. Deje a los legalistas que siguen diciendo a ustedes que predican esto. Se les ven defectos. Sí, si la Biblia misma dice, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Estamos conscientes, hermano, que nuestra liberación, nuestro progreso en la fe es como la luz de la aurora. Vamos progresivamente creciendo en el Señor, progresivamente siendo libres, progresivamente recibiendo, hermano, la obra de la gracia del Señor, el fluir de la vida del Señor en nosotros, para ir, hermano, de victoria en victoria, siendo transformados en la misma imagen del Hijo. Pero no, hermano querido, querramos cambiar, ni usted por su propia imposición, ni por lo que otros le enseñen. Mentira, la ley no lo va a transformar. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 7 de Romanos. Me voy a salir un poquito del bosquejo. Dice en el mismo capítulo 7, verso 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La misma ley lo que hizo cuando no la expusieron fue despertarnos aún más ese gigante que no teníamos tan dormido adentro. Pero dice, pero ahora, verso 6, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Oiga, hemos quedado libres de la ley. Este es el punto. El punto, hermano querido, no es si te mereces, no te mereces. El punto no es que te estén juzgando, sigues de pecador o no sigues de pecador. Deje a los ignorantes, deje a los que no le quieren creer a la palabra. Usted párese en esto. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Sí, hermano, bajo condenación no cambiamos. Bajo condenación se despiertan más nuestros instintos. Bajo condenación no es la ruta. Esta es la ruta que ni Adán, que era perfecto, le sirvió. No fue el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la ley, lo que comió Adán y lo hizo caer a ese hombre que era perfecto, mucho más inteligente que usted, viviendo en comunión con Dios, y lo tumbó el haberse metido a querer conectarse
con un sistema que no era para nosotros. Y ahora nosotros ya deplorables, caídos con pecado y todo, y volvernos a enganchar a eso, hermano. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar en la carne. No, hermano querido, yo le hago una exhortación a usted que se mantenga parado en la libertad a la que Dios lo llamó. No vuelva una vez más a evocar el cimiento de la ley, porque por la ley, dijo Pablo, nadie será justificado delante del Señor. Oh, déjeme salirme un poquito de mi bosquejo. Procuro no hacerlo, pero vamos a ver si encontramos un pasaje que me ha impactado también. Tal vez usted me va a decir, todos le impactan al hermano Marvin. Bueno, es muy cierto, pero hay unos más que otros. Gálatas 3:22. Estoy feliz, hermano. Estoy feliz. Porque aparte de todo, les soy honesto, he reencontrado una brecha en la palabra del Señor para predicar aún más. Me siento renovado en el Señor. Algo me ha sucedido, hermano, y creo que aquí me han quitado plumas viejas y me han puesto nuevas. Algo está pasando conmigo y creo que también con usted. Lo creo por la fe. Verso 22, y la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que habría de ser revelada. De manera que la ley, no te debes de quedar ahí, porque la ley solo es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué fue la ley? No, la ley no es para que usted de bobo piense cumplirla, porque nadie la cumple. No, yo usted cuando un hombre le llegó al Señor a decir, maestro bueno, y el Señor le dijo, no hay bueno ni a uno. Como que no te la vengas a picar, porque si te acepto que yo soy bueno, te voy a tener que aceptar que tú sos bueno. El Señor le dijo, no hay bueno ni a uno. Hermano, ¿sabe para qué pusieron la ley? Para evidenciar objetivamente nuestro pecado. Porque con ley o sin ley somos pecadores. Con ley o sin ley somos mentirosos, adúlteros, estafadores, sinvergüenzas, caídos. ¿Cómo sin ley? La ley solo vino a decir, hey, mira, eso que hace se llama así, ¿ve? Así, a fin de condenarnos, de ponernos bajo pecado a todos y esperar ansiosamente nuestra liberación en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, algo que debemos todos, yo hubiera querido tenerlos a todos enfrente para decirles, hermanos, pónganse de pie. No sé usted qué tanta fe tiene y piense que tal vez por estarme viendo por un celular, televisión o el medio que está usando para su transmisión, sienta como que está haciendo el ridículo, no, si no hay nadie ahí enfrente. ¿Y por qué no con su familia se paran un momentito y le dicen, gracias Señor por nuestra libertad? Amén. Gracias porque hemos muerto a la ley. Amén. Ya no pueden condenar a un difunto. Amén. Gracias Señor porque ya se ejecutó el juicio. El juicio más severo lo hizo el Señor, el Padre, sobre el Hijo, y en el Hijo estábamos nosotros incluidos. Amén. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Ahora podemos entrar, hermano, a ese templo verdadero de Dios, como entró ese paralítico. Estaba paralítico, lo levantaron dos siervos de Dios y detrás de ellos iba saltando, brincando, contento de que tenía restauración. Amén. Gócese usted, hermano querido, porque a libertad hemos sido llamados. Amén. Con Cristo hemos sido crucificados. Amén.
Ya que nadie le cause molestias. No, que deje de estarle diciendo a la gente. Usted tiene una conciencia interna y sabe lo que debe de hacer. Pero deje que sea la vida de Dios quien lo haga. No la ley, porque la ley le condena y usted, si se pega a la ley, sigue teniendo tanto orgullo que quiere gloria de su perfección. Sigamos. Solo déjeme hacer un resumen de la frase: mediante la ley yo morí, a la ley con Cristo he sido crucificado. Tres cosas que hablamos. Primero, debemos de vivir en libertad. Segundo, debemos de vivir sin condenación. Tres, debemos de vivir por los hechos del Señor y no por nuestra experiencia personal. Tres cosas. Hay mucho más. Y usted vaya sacándole más agua al pozo de lo que Dios nos está dando. Ahora miremos la otra parte. Si nosotros queremos de verdad nuestra libertad en el Señor, porque mi anhelo y esperanza, hermanos, es un día reflejar a Dios en mí y disfrutar a Dios en mí. Esas dos cosas anhelo yo. Reflejarlo en mí para bendición de otros y disfrutarlo yo mismo para mi propio placer y experiencia espiritual. Ahora la segunda frase que le dije: a fin de vivir para Dios, dicen nuestras versiones. En realidad, hermano, le decía yo que Pablo era un hombre atrevido para escribir, y hay hasta palabras que no existían en el contexto del griego en aquellos tiempos, y Pablo las inventó, las unió, hizo nuevas palabras en algunos momentos para poderse dar a entender. Y en este caso, Pablo no escribe a fin de vivir para Dios, sino Pablo escribe a fin de vivir Dios. En el original no hay ningún otro artículo, sino a fin de vivir Dios. Obviamente tenemos que interpretar para Dios. Yo no podría decir que no, pero yo me quedo con el fin de vivir a Dios. No es para Dios, sino es con el fin de vivir yo a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es vivir a Dios. Debemos, hermanos, vivir a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que para nuestra verdadera liberación y transformación, mire, no se le olvide de lo que estamos, hacia dónde lo estoy llevando. Para nuestra verdadera liberación y transformación debemos de vivir a Dios por encima de lo bueno que es conocer a Dios. Es bueno conocer a Dios, sí, por supuesto. Corrijo, conocer de Dios, no a Dios. Voy a repetir porque esa frasecita la puede usted, posiblemente no me va a entender. Debemos de vivir a Dios por encima de lo bueno que es conocer de Dios. No es malo conocer de Dios, de su palabra, de cómo es Él, de lo que hizo en el Antiguo Testamento, todo. Conocer de Dios no es nada malo. Pero por sobre encima de conocer de Dios, debemos de priorizar vivir a Dios. Es que desgraciadamente, hermano, la religión institucionalizada nos enseñó a conocer de Dios, y los templos físicos que no son templos son locales, porque el templo sigue vibrante en las casas, bendito sea el nombre del Señor.
Pero todos esos locales eclesiásticos que se han hecho por todos lados, los han ocupado muchas veces para que la gente conozca de Dios. Y todos los domingos y algunos días más, ahí está la gente procurando que le informen, que le enseñen más de Dios. Pero no se han dado cuenta que sobre el conocer de Dios, la prioridad es vivir a Dios. Déjeme mostrarle en Juan capítulo 6 y versículo 32, por favor. Juan capítulo 6 y verso 32. En el 31 le dijeron al Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Ahora oiga, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí crea no tendrá sed jamás. Entonces, hermano, prioritariamente Dios nos ha llamado a vivirlo a Él. Buscar a Dios. Ser un creyente es un asunto orgánico, no institucional. Es lo que yo he deseado, hermano, y me voy a morir procurando predicar esto. Quiero que me entiendan, no peleo ante los ojos de mi Dios. No peleo con nadie. Es más, ni me preocupa el diablo. Por una razón, es un enemigo vencido. Creo que enfatizamos mucho al enemigo cuando hacemos alardes de que él nos puede destruir. Sí, cuando hay mucha carne. Pero en realidad el diablo es un estratega que nos hace ver que nosotros somos personas que nos puede destruir en un instante. Pero recuérdese que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así que yo no tengo enemigos ni me estoy preocupando. No camina mi fe en pos de ver quién o con quién me voy a pelear. Mi vida en el Señor es buscar el alimento que es Cristo Jesús. La vida nutricional. La vida que puede impartirme el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: yo fui libre de la ley. Con Cristo resulté crucificado. ¿Saben para qué? Para vivir Dios. Para vivirlo. Para disfrutarlo. Para tenerlo. Para que Él se procese. Para comerlo. ¿Es necesario entenderlo? Sí. Pero un niño primariamente debe de ser nutrido antes de ser entendido. Amén. Un niño con hambre abre su boca. Allá la madre que le quiera dar cualquier baratija o le da alimento o le pone su pecho y le da el mejor alimento que puede haber, la leche materna. Pero el niño tiene hambre. Y prioritariamente hay que darle de comer. No se pone usted a darle una cátedra. Mira, hijo, la leche materna, esto, lo otro. No necesita ni le va a entender. Necesita nutrición. Pero a nosotros nos han ido a embodegar a la cristiandad, mejor dicho.
la han ido a embodegar a los locales llamados templos para enseñarles de Dios, pero no enseñarles a vivir a Dios. Entonces nos volvemos una pequeña enciclopedia, y mala, por supuesto, porque está combinada con la doctrina de los hombres. A la postre, después de 10, 20 años, conocemos mucho de Dios y mal formado. Pero la prioridad, sin menoscabar la importancia de conocer de Dios, la prioridad es es vivir a Dios. Ahora, ¿cómo vivirlo? Tú solamente puedes encontrar el enganche con la vida divina en tu espíritu. No lo vas a hacer, hermano, con tu cabeza, ni con tus emociones. Por eso no cabe ir a un seminario teológico para vivir a Dios. No, ahí puedes conocer de Dios, pero no vivirlo propiamente. No cabe, hermano, dejarte llevar por las emociones para tener una terapia psicológica en ti. Vale contactar con Dios en tu espíritu, porque a los tales busca el Señor, los que saben contactar con Él en espíritu y en verdad. Amén. Así que, hermano, debemos de vivir a Dios. Él primeramente es pan. Primeramente es pan, agua para satisfacer nuestra sed. Miremos la segunda. ¡Ay, Dios! La tercera es, ¿verdad? El tercer aspecto. Voy a hacer algo. En realidad ya llevo un tiempo prudencial porque se me olvidó, a pesar de que Jonathan me hizo señas de que empezara el cronómetro, de todos modos se me olvidó. Así que me pasé unos minutos sin contabilizar el tiempo. Porque me interesa que usted no solamente tenga encendido su medio para verme, sino que me ponga atención. Y sé que ya llevo un tiempo prudencial. Le voy a decir, le voy a picar con el tercer aspecto de cómo nosotros debemos de encontrar nuestra liberación y transformación. Ya no soy yo el que vive. Y vamos a retomar este aspecto en el próximo domingo. No el sábado. Aunque el sábado también estamos compartiendo en el mismo horario. Pero el próximo domingo volveremos una vez más a tocar este punto. ¿Qué es esto? Debemos de ceder ante la operación de Dios que desmantela nuestro falso yo. Ya no soy yo el que vive. Interprételo. Ya no hay espacio para vivir de la manera en la que vivía antes. Ya no hay espacio para vivir por cuanto Cristo ahora ya no me da ese espacio. Mi yo ya no tiene cómo vivir, porque el Señor viene a convulsionar nuestra vida de manera que nuestro yo ya no puede vivir como vivía antes. Un pequeño ejemplo nada más. De hecho, no está en mis notas. Un pequeño ejemplo. Zaqueo. Aunque siguió siendo Zaqueo, ¿no? Desde que llegó el Señor, ya no hubo espacio para el falso yo de Zaqueo. Porque cuando llegó el Señor, cuando le dijo es necesario que pose en tu casa, Zaqueo le invitó, hizo una gran fiesta. Y sin que el Señor le dijera nada, su yo ya no se sentía a gusto con su orgullo, con su vanidad, con sus finanzas, con su dinero mal habido, con
con todo lo que le producía su riqueza. Y de repente, conmovido, digo, Señor, yo voy a devolverle a todo el que he defraudado. Bien lo sabía. A todo el que he defraudado, yo se lo devolveré cuadruplicado. Ya no había espacio entonces, ya no vivía Zaqueo, ya no vivo yo. No es, hermano, que no vivamos y que no saquemos a nuestro yo. No, es liberar a nuestro yo del falso, de la careta que nos hemos puesto, de la personalidad hecha en donde se refugia y se esconde todo lo que nosotros hemos adquirido y las experiencias que hemos vivido, para presentar lo que no somos. De eso hablaremos el próximo domingo. Vamos a orar. Yo quiero, hermano, aprovechar el tiempo, unos minutos, para que oremos unos por otros. ¿Cuántos de los que están pendientes de la transmisión ahorita se han sentido acusados? ¿Cuántos han dejado de vivir en libertad? ¿Cuántos los ha matado el legalismo? La ley no, la ley ya fue clausurada por el Señor. ¿A cuántos los han matado la religión? ¿El qué dirá de los hombres? ¿Cuántos viven sin disfrutar al Señor? ¿Cuántos están así en este momento? Por ellos voy a orar. ¿Cuántos viven en condenación por algún pecado? Sí, horrendo, muy probable. Por un pecado que piensa usted tal vez que es ese, no lo puede perdonar el Señor. No, no hay pecado que el Señor no haya perdonado. Si usted, algún religioso le ha explicado la blasfemia del Espíritu Santo, no se la voy a explicar yo ahora. Solo déjeme decirle que lo más seguro es que se la explicó mal. Que hay una gran responsabilidad en ello, sí. Pero déjeme decirle a usted que hay misericordia del Señor, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Deje de vivir más en acusación. Deje de vivir más condenándose. Deje de vivir más despreciándose, creyendo que la sangre de Cristo no es poderosa. No la menosprecie, no la pisotee. Levante en alto la sangre del Señor, que es poderosa para limpiarnos, para purificarnos, para restaurarnos, vivificarnos en Él y seguir caminando. En el nombre de Jesús. Aprenda a vivir por los hechos del Señor. Oh, en el nombre de Jesús, todo aquel que esté necesitado, por favor, si tiene a alguien con usted, levante la mano para manifestarle a sus hermanos que está necesitado. Si necesita reconciliar, no le dé vergüenza delante de los suyos decir: yo necesito reconciliar, por favor, oren por mí. Oh, si alguien se siente bajo condenación, pida oración y ministren sus hermanos al necesitado y díganle: levántate y anda. Levántate y anda. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor eterno, mandamos, Señor, tu liberación. Mandamos, oh Dios, tu gracia sobre el corazón del necesitado. Oh Rey, rompe tú, Señor, esos muros de legalismo que se han levantado en el corazón y la mente de muchos de tus hijos, que les impiden seguir adelante,
que los tienen amarrados a la condenación de los hombres. Ahora en el nombre de Jesús, liberta, Señor, al cautivo. Liberta, Señor, al esclavo. Liberta, Señor. Proclamamos hoy el año agradable del Señor. Proclamamos el día de la libertad. Proclamamos apertura de la cárcel. La vista para el ciego. Libertad al cautivo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, no termines este momento sin pararte por la fe en lo que Cristo hizo por ti, no en lo que sientes tú de ti mismo. No te creas ni tú mismo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, ni yo mismo me juzgo, porque el que me juzga es Dios. Deja a un lado el querer pararte siempre bajo la ley. Y párate en aquel que murió, en aquel que concluyó el pecado, que lo terminó cuando murió y ahí te incluyó a ti. Párate en esa verdad. Créele a la palabra. No sientas la palabra. La palabra créela primero. Porque el que cree vivirá por esa fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no esperes sentir, no esperes vibraciones, no esperes algo sobrenatural, aunque Dios puede hacerlo. Pero qué más sobrenatural que venga iluminación a tu mente y tu mente se abra y tú puedas creer y puedas sentir el placer de vivir por lo que el Señor ha hecho contigo. Aleluya. Oh, gracias, Señor eterno. Oh, gracias, Rey. Gracias, Señor. Mientras despedimos la transmisión, los que tengan la necesidad de seguir orando unos por otros, no lo detenga. La transmisión se termina. Pero si ustedes, el Señor los está motivando, moviendo al amor, a la intercesión unos por otros, por favor síganlo haciendo. Y que nos comenten lo que está pasando entre ustedes. Será una bendición y testimonio para los demás. Recuérdense que este portal lo puede ver usted y muchos, todos los que quieran, y los comentarios que hagan pueden estimular a otros para que sean bendecidos también ellos y se abran a las experiencias que Dios quiere hacer con ustedes. Bendito el Señor, que aunque nosotros no entramos a su casa, el Espíritu Santo, Cristo mismo, entra a su hogar, a su vida, a su experiencia, y Él le puede libertar y transformar para la gloria de su nombre. Dios los bendiga y que el Señor quede con cada uno de ustedes. Amén.